Buenas tardes, tengan todos. Vamos a iniciar con la clase del 29 de octubre de cálculo vectorial. Les pido que por favor vayamos al apunte último de la semana pasada. Recuerden que la semana pasada lo último que vimos fueron derivadas parciales. Sí, vimos algunos ejercicios de derivadas parciales de X y de Y. ¿Alguien me puede decir, por favor, lo que representa una derivada parcial? Solamente una persona. Pendiente. Puede ser asociado a una pendiente, pero ¿qué en realidad de la pendiente es? ¿O cómo lo asociaríamos? ¿A una pendiente? Bueno, qué lástima que nadie participó, es súper fácil. Las derivadas parciales representan un incremento o un cambio en una dirección. Recordemos que vimos la derivada parcial de una función, que puede ser una función de variables x, y, incluso z, respecto a una dirección que podría ser x o la misma derivada parcial respecto a y. ¿Qué implica una derivada parcial? Para una función de varias variables, una derivada parcial representa el incremento o el cambio en esa dirección. Si la derivada parcial respecto de x es mayor que la derivada parcial respecto de y, nos encontraríamos que hay un mayor cambio en dirección de x que en dirección de y. Si la derivada parcial de x es positiva, indica que va a haber un aumento en la dirección del eje x positivo, es decir, que tendríamos una pendiente positiva en dirección del eje x. Si la derivada parcial fuera negativa en dirección de x, pues nos encontraríamos con una función que va a decrecer en dirección del eje x. Lo mismo para y también para z. Así que vamos a apuntar, por favor, derivadas parciales de orden superior. Y bueno, estas derivadas parciales de orden superior básicamente son la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta derivada respecto a la misma variable, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que si ya derivamos, la función una vez respecto a la variable x, se va a derivar otra vez respecto a la misma variable x para obtener la segunda derivada de la función parcial respecto a x. Esto lo escribiríamos de la siguiente manera. La segunda derivada de la función respecto a x también se puede escribir como f subíndice xx. Recuerden que la derivada parcial respecto de x se escribía como una f grande y una x pequeñita. Y esto implica que vamos a derivar parcialmente respecto de x lo que ya derivamos respecto de x. Es decir, a lo que ya obtuvimos, le volvemos a sacar la derivada parcial respecto de x. Lo mismo aplica para y. Recordemos que en las derivadas parciales, todo lo que no constituye una variable, en este caso de x, será tomado como una constante. Para la derivada parcial segunda respecto de y,
tendríamos f(y)(y) y esto va a ser igual a la segunda derivada de la función parcial respecto de y, que es igual a la derivada respecto de y de lo que ya derivamos respecto de y. Y vamos a apuntar ejemplo. Bien, ahí al ladito del ejemplo vamos a apuntar, vamos a encerrar otras derivadas que me faltaron aquí, que son las llamadas derivadas parciales mixtas. Estas derivadas parciales mixtas o implican una derivada respecto de una variable que ya ha sido derivada respecto a otra variable. Esto como se lee, por ejemplo, f x, y es igual a la derivada parcial respecto de y de la derivada parcial respecto de x de una función, ¿sí? Noten que aquí tenemos x y aquí tenemos x y. En realidad hay una propiedad que nos indica que las dos derivadas parciales mixtas dan el mismo resultado, es decir, que f(y)(x), que va a ser igual a la derivada parcial respecto de x de la derivada parcial respecto de y de la función, van a ser iguales, ¿sí? Esto es igual a esto, es decir, da lo mismo. Si vamos a derivar respecto de x y luego respecto de y, da lo mismo que derivamos primero respecto de y después respecto de x. Y bueno, esta es una de las propiedades de las derivadas parciales mixtas. Así que en derivadas parciales de segundo orden vamos a tener 4 diferentes derivadas. La primera es f(x)(x), la segunda es f(y)(y), la tercera es f(x)(y) y la cuarta es f(y)(x). Recordemos, repito, que la 3 y la 4 nos va a dar el mismo resultado. Ahora sí, vamos a poner ejemplo. Si nadie falta, voy a cambiar de hoja. Dije. Bien. Espera, Vamos a poner, obtenga las derivadas parciales de segundo orden. Obtenga las derivadas parciales de segundo orden. Y la función va a ser f de x, y, solo tenemos dos variables, igual a 3x y al cuadrado, 3x y al cuadrado, menos 2y, más 5x cuadrada, y cuadrada. Esta es una función de dos variables. Notemos que tenemos x, y, aquí nada más tenemos y de este lado tenemos x y y. Es una función de dos variables. Se dice que es una función de dos variables, aunque bueno, en realidad aquí tenemos la tercera variable que es el resultado. Estas variables de aquí, recuerden que se denominan como variables independientes y la variable que depende de cuánto vale x y y sería esta. Esta es la variable dependiente. En caso de solamente tener dos variables, x y y, se puede considerar que la variable dependiente es z con el objetivo de poder graficarlo en tres dimensiones. ¿Sí?
Pero puede que aquí tengamos una función de x, y, z y la variable dependiente ya no podría ser una que ya ha sido escrita como variable independiente. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a calcular primero la primer derivada de x. Inge, disculpe, ¿cómo era el enunciado del problema? El enunciado dice, obtenga las derivadas parciales de segundo orden. Obtenga las derivadas parciales de segundo orden. Gracias. Profe, disculpe, una compañera creo que quiere entrar. Si le da acceso, por favor. Sí, voy. Pedraza y aquí. Obtenga las derivadas parciales de segundo orden. Y para ello vamos a la primer derivada parcial respecto de x, es decir, f de x. Ahora, vamos a derivar respecto de la variable x. Esto quiere decir que todo lo que no es x va a ser una constante. Primer término. ¿Qué es lo que se va a derivar? Solamente x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Por lo tanto, lo que queda va a multiplicar a ese 1. ¿Qué queda? 3 por y al cuadrado. Entonces nos queda 3y al cuadrado. Es el primer término de la derivada respecto de x. Segundo término, derivada respecto de x desde de menos 2y. Por tratarse de una variable respecto a la cual no se está derivando, en este caso es y yo estoy derivando respecto de x, esto será tomado como una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0, lo que quiere decir que la derivada respecto de x de 2y es 0. No hay ningún término en x que se pueda derivar. Derivada de constante, repito, 0. Ahora vamos al siguiente término. ¿Qué es lo que se puede derivar de este término respecto de x? X cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x. 2x multiplicado por la constante 5y cuadrada nos va a quedar 2 por 5, 10. Para empezar, aquí hay un signo más. 10x por y cuadrada. Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas? Es muy importante que por lo menos hasta ahí sepamos llegar sin ninguna duda. No, Inge, todo bien. Bueno, vamos a derivar ahora respecto de y. Y la derivada respecto de y sería f de y. Este f de y ahora tomaremos como variable a y. Noten que para el primer término la derivada de y cuadrada es 2y. 2y que multiplica a 3x va a ser 6xy. 6xy. Ahora, siguiente término. Como ahora derivamos respecto de y a menos 2y, aquí sí va a valer esta derivada. Derivada de menos 2y respecto de y es menos 2. Y por último vamos a la derivada de 5x cuadrada y cuadrada. La derivada de 5x cuadrada es una constante. Paso a la variable. Derivada de y cuadrada es 2y. 2 que multiplica a 5 nos da 10. 10x cuadrada y. Es correcto. Es correcto. Noten que aquí es lo mismo, pero inverso. ¿Sí? 10 por x y cuadrada, 10 por x cuadrada y. Vamos ahora a la segunda derivada respecto de x. Segunda derivada respecto de x sería fxx. Lo que ya derivé respecto de x, lo vuelvo a derivar respecto de x. ¿Sí? Entonces, derivada de 3y cuadrada, como ya no tiene ningún x, va a ser 0.
Derivada de x es 1. Por lo tanto, aquí sería 10 que multiplica a y al cuadrado. ¿Por qué se hace 0 3y al cuadrado? Porque aquí estamos derivando lo que ya derivamos respecto de x, otra vez respecto de x. ¿Esto qué implica? Que si tú tienes una variable que no es x, se considera como una constante. Haz de cuenta que este término 3y cuadrada, al derivarse respecto de x, se toma como constante. Es como si derivada de 5. ¿Cuál es la derivada de 5? Pues 0, porque es una constante. ¿Sí? Entonces, en este caso, la constante sería un 1, que sería x. Bueno, x que no Más está. bien, no hay nada de x. Nota que no hay nada de x. ¿Sí lo ves? En Ok. este término no hay x. Y por no haber x, es como si tuviéramos la derivada de 1. Derivada de 1 es 0. ¿Sí me explico? Y 0 por 3y al cuadrado es 0. Ah, ok, ok. Gracias. En este segundo término, noten que sí tenemos una x. La derivada de x es 1. 1 que multiplica a 10 por y al cuadrado es 10y al cuadrado y por eso nos queda 10y al cuadrado. Ahora vamos a derivar lo que ya derivamos respecto de y otra vez. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Derivada de 6xy respecto de y, ubico cuál es el término de y eso lo derivo respecto de y. Derivada de y1, por lo tanto, derivada segunda de y nos va a quedar 6x solamente. ¿Sí? Derivada de menos 2 es 0. Derivada de 10x cuadrada y respecto de y es solamente derivada de y. Derivada de y respecto de y, 1. 1 por la constante que es 10x cuadrada. 10x cuadrada. Noten que aquí pasa algo bien interesante. Para las segundas, terceras y cuartas derivadas respecto de x, la variable que va a desaparecer es x. En este caso, en caso de tratarse de términos con un exponente positivo. En el caso de y, la que va desapareciendo es y. Pero si el exponente en vez de positivo fuera negativo, como en la derivada se resta el exponente, iría incrementando hacia un número negativo mayor, o bueno, menor en realidad. Sí. Yeah. Sí, profe. Bien, ahora Sí, vamos a hacer la segunda derivada de x, pero ahora respecto de y. Es decir, lo que ya derivamos respecto de x lo vamos a derivar en y. Noten que se escribe de la siguiente manera. Lo que queda, la variable que queda más cerca de la f, en este caso este x, es lo que vamos a tomar primero. ¿Sí? Si yo tengo fx, quiere decir que voy a tomar la derivada de x, que es esto, la primera. Y esta la derivamos respecto de y. ¿Vale? ¿Esto cómo nos va a quedar? ¿Como Derivada de 0? 3y cuadrada respecto de y. Noten que va a ser respecto de y. 6y, Entonces, 6y es correcto. 6y para el primer término. Para el segundo término, como va a ser respecto de y, vamos a ¿X, derivar y cuadrada y nos va a quedar 20, ¿qué? XY? Es correcto, 20xy. Ahora vamos de este lado de acá. Vamos a apuntar lo que ya derivamos respecto de y, que es esto de acá. Ahora lo derivaremos respecto de x. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Derivada ahora respecto de x, 6y,
derivada de menos 2, 0, porque es una constante, derivada de esto respecto de x, derivada de x cuadrada, pues es 2x. Entonces nos quedaría 20xy más 20xy. Y pueden darse cuenta que las derivadas parciales mixtas, que son estas dos, nos van a dar el mismo resultado, ¿sí? A pesar de que primero una se deriva respecto de x, la otra respecto de y, y después cambian, ¿sí? Lo apuntamos, por favor. Esto de las Entonces, derivadas parciales mixtas funciona para cualquier función que primero se deriva respecto de una variable y después respecto de la otra. Inge, Entonces, para cualquier función debería de poderse eso. ¿Sí escuchó? entonces, va a haber dos resultados, ¿no? O se lee Va a así haber como, aquí 4, nota. En las sí, 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 derivadas parciales de segundo orden tenemos fxx, sí. tenemos fyy, tenemos fyx, que bueno, por azares del destino y de los teoremas matemáticos van a ser iguales, fxy y fyx. Ok. Ya dije, Bien, vamos a apuntar ejemplo 2. Ejemplo 2. Y vamos a apuntar lo mismo. Obtenga las derivadas parciales de segundo orden de la función. Y la función va a ser f de x, y igual a x por y. Esto va a estar difícil. Entre x menos y. Bien. Notemos que aquí tenemos una función bajo de otra función. Esto es lo mismo que la derivada de u entre v. Y si recuerdan la derivada de u entre v, ¿cuál es la derivada respecto de cualquier variable? Por ejemplo, puedo definirla como la variable t de u entre v. Esto es igual a v menos ev por derivada de u menos u por derivada de v entre v al cuadrado, ¿sí? Si no se acuerdan de esta derivada, es muy fácil acordarse de que lo que va abajo, que es esta v, va a ir siempre a los extremos. Va al extremo izquierdo, va al extremo derecho y va desde luego en el denominador, ¿sí? Entonces, para la primera derivada de x,
¿sí? ¿Cuál sería v? X menos y. ¿Sí lo vemos? Sí, profe. Sí, va a ser X menos Y. Ah, se volteó esto. Entonces, bien. Empiecen a hacer la primera derivada y ahorita le continuamos. Nada más para ver si lo estamos desarrollando bien. Bueno, lo están haciendo bien. La fórmula que seguiríamos sería esta. Es tener la primera derivada respecto de X, ¿no? Ajá, primero, primer derivada respecto de X. Ok. Fíjense que estas derivadas parciales son muy importantes para el campo de la ingeniería de ciencias, porque mediante estas derivadas parciales se pueden obtener algunos parámetros como la deformación en una dirección, la deformación en otra dirección, los esfuerzos también. En cuanto a la hidráulica, el cambio de velocidad del agua en la dirección de un río, en la otra dirección. Entonces, sirven para un montón de cosas. Y me dicen ya que tengan su derivado. Inge, me deja ver desde el principio, es que apenas me dejó entrar la página y no. Lo único que hemos hecho, bueno, hicimos este ejercicio para obtener las segundas derivadas. Hay 4 segundas derivadas. ¿Sí? Ok. Estas 4 segundas derivadas son fxx, fyy, fxy, fxyx. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita para este ejercicio. Si quieres, copiarlo y ya en este segundo ejercicio ves cómo es la mecánica. Si hay alguna duda al final lo vuelvo a repetir. ¿Ese es todo lo que han hecho entonces? Sí. Ok, gracias. Inge, una pregunta. Ah, Las funciones, por ejemplo, de U, se pasa tal cual sin derivar nada de X ni Y. es correcto. En la Ok. función de U, donde Ajá. dice nada más U y V, se Ajá. pasa como si fuera el mismo término. Ok, Pero sí. donde Sí. dice D de U y D de V, tienes Ujú. que derivar la función. Solo que ahí fíjate si es derivada respecto de X, Ujú. vas a derivar X. Sí, sí, sí. Y si no, derivas Y. De Y, ok, gracias. De nada. Bien, voy a empezar con las derivadas para ver cómo vamos. Y vamos a empezar con esta primer derivada. Bien, voy a empezar a escribir. Oh, por favor, pónganle mute a sus micrófonos. Voy a empezar a escribir la primer derivada respecto de X. Y noten que V es el término de abajo y U es el término de arriba. ¿Sí? Creo que sí se ve el lápiz.
Entonces sería v fxx es igual a v, que es x menos y. Como comentaba el compañero, cuando tenemos v y u, no se derivan, solamente se deriva lo que es de du de dv. Ahora, esto se multiplica, que es v, por la derivada de u. Derivada de lo de arriba respecto de x, derivada de x, 1. Y por 1 nos da y. Ya tenemos esto primero. Ahora, eso menos u, ¿cuánto vale u? XY por la derivada de v. La derivada de lo de abajo respecto de x, derivada, noten que son dos términos. El primer término derivado respecto de x es 1. Y el segundo término derivado respecto de x es 0. ¿Sí? Porque y es como si fuera cualquier constante. Aquí apenas vamos con la primera derivada. Y esto lo dividimos entre el término de abajo al cuadrado. Ese término de abajo al cuadrado será x menos y al cuadrado. ¿Sí? ¿Podemos todavía simplificar esto? Sí, nos va a quedar de la siguiente manera. F de x va a ser igual a yx menos y cuadrada menos... En la primera no x. sería menos y, profesor, la derivada de v. Derivada de v, este término de acá. Ajá, porque se sacaría menos y quedaría derivada de x, ¿no? Ah, fíjate, eso sí es bien importante, pero aquí son dos términos, ¿sí? O sea, sí podemos sacar el otro término cuando están multiplicándose. Por ejemplo, lo que pasa aquí arriba, si es que la derivada respecto de x es y por la derivada parcial respecto de x de x. Esto es a lo que te refieres, que sacamos a x, a y, perdón. Pero en el caso de aquí, como están separados por un signo, se trata de dos términos. Y esa derivada de dos términos va a ser lo siguiente: derivada parcial respecto de x más la derivada parcial respecto de x de menos y. ¿Sí? Es por eso que no es lo mismo. Al ser dos términos, derivada respecto de x es 1, derivada de algo que no es esa variable, 0. ¿Sí? Por eso es que aquí nos queda solamente este 1 de aquí arribita. Sí. Ok, gracias. Va, entonces tenemos yx menos y cuadrada, aquí está, menos x por y, entre, ahora vamos a tener este término que será x menos y al cuadrado. De una vez ya encarrerados con esta derivada parcial respecto de x, vamos a obtener la segunda derivada respecto de x. ¿Sí? O sea, lo que ya derivamos respecto de x, que es este resultado, lo volvemos a derivar respecto de x. Esta derivada será fxx. Ahora, noten que aquí ya va a cambiar cuál es u y cuál es v. Ahora v va a ser x menos y al cuadrado, ¿sí? Y u va a ser todo esto de acá. Entonces, vamos a ver si cabe. V va a ser x menos y al cuadrado, que multiplica la derivada de u, pero derivada respecto de x. Entonces, empezamos a derivar respecto de x. Derivada de yx respecto de x es y. Derivada de menos y cuadrada respecto de x, 0 porque es otra variable. Derivada de menos xy respecto de x es menos y.
Y aquí no nos dimos cuenta, pero desde aquí ya podíamos simplificar que esto y esto se hace 0 y nada más quedaba menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces, al ser esto 0, todo este término de aquí se va a hacer 0, porque 0 por x menos y al cuadrado, pues es 0. Sí, 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 sí. Ahora vamos a este segundo término, va a ser menos u, aquí sí apuntamos el u sin derivarlo, ese u va a ser yx, bueno, vamos a sumarlo, yx menos xy, no importa el orden, eso va a ser 0. Entonces aquí nada más sería menos y al cuadrado. Eso es nada más lo que vale u. Repito, esto y esto se hace 0. Ahora, esto va a multiplicar a la derivada de v. La derivada de v se obtiene con la fórmula derivada de u a la n. Espero que se acuerden, o si no, también se puede obtener mediante la regla de la cadena. Es decir, esta derivada sería 2 por esto, por la derivada de lo de adentro. Recordemos que esa es la regla de la cadena. Inge, Entonces, ¿sí? dice un compañero que si lo puede aceptar, se salió. Listo, Orlando. Gracias. Entonces, derivamos lo de abajo y va a quedar de la siguiente manera. 2 que multiplica a x menos y por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de x menos y? Ya lo habíamos hecho aquí. Derivada de x es 1, derivada de y, 0. Entonces es como si esto se multiplicara por 1, no tiene caso volver a poner el 1. Cerramos y esto se va a dividir entre v al cuadrado. X menos y al cuadrado y luego otra vez al cuadrado, nos va a quedar x menos y a la cuarta. Sí, 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 sí. Ahora, vamos a simplificar un poco los términos. Recuerden que esto daba 0 porque se multiplicaba por 0. Entonces, fxx nos va a quedar igual a menos por menos más. Entonces, esto se hace más. Y cuadrada por 2, 2y cuadrada. 2y cuadrada por x, 2xy cuadrada. Ordenando x y y en orden alfabético. Y ahora 2y cuadrada por y más... Ah, bueno, aquí hay un menos. Se me olvidaba ese menos. Sería menos 2y cúbica. Y esto dividido entre x menos y a la cuarta. Este sería el resultado de la segunda derivada respecto de x de la función xy entre x menos y. Noten que parece ser bastante sencilla la función, pero ya cuando hablamos de segundas derivadas, por tratarse de una función entre otra, pues se vuelve un poco larga la derivada, pero bueno, no es que sea lo más difícil. Lo copiamos, por favor, para pasar a la segunda derivada de y. A la primera, ¿no? Ah, sí, cierto, no hemos hecho la primera. Va, la primera. Entonces, bueno, esta metodología para las derivadas parciales también se aplica para las integrales parciales. En ese caso, aplicaríamos lo mismo, lo que no es ese término se va a mantener como una constante. Así que es el tema que vamos a ver después de esto.
Bien. El día de mañana vamos a terminar con el tema número 4. Ya vimos lo que es una función de varias variables, vimos algunas gráficas de funciones de varias variables, curvas de nivel, dominio de funciones de varias variables, derivadas parciales, regla de la cadena, que bueno, viene implícito en las derivadas parciales de orden superior, falta derivada direccional y gradiente, y valores extremos de funciones de varias variables, lo cual igual veremos el día de mañana. Sin embargo, todavía la otra semana, por lo menos el jueves, vamos a ver otros ejercicios de funciones de varias variables. Y parece que va a ser de los pocos cursos que acabemos con el tema número 5. Sí, la siguiente semana vamos a ver, tanto jueves como viernes, ejercicios de funciones reales de varias variables, tema 4. Y ya de ahí empezamos la siguiente semana con tema 5, integración múltiple. Y dejamos igual un poquito más de tiempo por si tienen dudas para las segundas oportunidades. El tema 5 es es bastante interesante porque, a diferencia de cálculo integral, que nada más obtenemos áreas en 2 dimensiones, en el tema 5 aprendemos a calcular áreas de sólidos de revolución, que son sólidos que tienen una sección constante respecto a uno de los ejes, o también otro tipo de integrales en 3 dimensiones. Campos vectoriales, divergencia rotacional e interpretación geométrica. Yo creo que ya lo acabaron de copiar. Tengo una pregunta. ¿No sacamos dobles derivadas de X? Sí, esta es la doble derivada de X. Ok. ¿Sí? Sí. Esta es la primera, la que llegamos hasta aquí. Y la segunda es esta. Ok. Sí. ¿Sí? Ahora vamos a la primera de Y y después a la segunda de Y. ¿Sí? Voy a recortarlo más o menos ahí. Ok, entonces vamos a empezar con la primera derivada de Y, derivada parcial de Y. Y bueno, primero vamos a poner a V. V es XY. XY que multiplica a la derivada de U. ¿Cuál es la derivada de U respecto de Y? X. X es correcto, porque derivada de Y es 1. 1 que multiplica la constante que es X, X. Ahora esto menos U, que sería XY, que multiplica a la derivada de V. La derivada de V es la derivada de lo de abajo. Y esta derivada sería derivada de X respecto de Y, 0. Derivada de menos Y respecto de Y, menos 1. ¿Sí? Y esto va a ser dividido entre el denominador al cuadrado, que va a quedar de la siguiente manera. X por X, X cuadrada, Y, menos, bueno, menos por menos es más, X, Y. Nos quedó algo similar. Profe, ¿Sí? ¿qué ahí no es X menos Y? Le falta un menos en derivada de Y. Del otro lado. Derivada ¿De este lado?
Ah, cierto. Es Sí, X sí, menos sí, Y. sí, sí. Con razón no me quedaba igual. Vale. Entonces ¿Cuánto? aquí es... Pancito, puñito, peche. Espérenme. Por ahí acuérdense de sus micrófonos. Sáquenlos. Le tiene cariño, profe. ¿Sí? X por X cuadrada, menos YX. Ahora sí estoy bien, ¿no? XY. Corroboramos. Ahora sí. Sí. Y esto se va a dividir entre X menos Y al cuadrado. Elimina el XY, ¿verdad, Inge? Es correcto, se elimina este con este. Y queda esto igual a ver si aquí cabe, X cuadrada entre X menos Y al cuadrado. Ahora avancen a la segunda derivada de Y. Unos minutos y ahorita la resolvemos entre todos a ver si nos da lo mismo. ¿Cómo quedaría entonces? Vamos a derivar ahora respecto de Y a esto de aquí. Ahora tomaremos como Vx menos Y al cuadrado y como U, X cuadrada. V, que sería X menos Y al cuadrado, multiplicado por la derivada de lo de arriba respecto de Y. Como aquí no tenemos Y, esta derivada es 0. Esto ya se hizo 0. Menos ahora U, que sería X cuadrada, por la derivada de X menos Y al cuadrado. Esta derivada es 2, pasa abajo, por X menos Y. ¿Sí? Esto es como si tuviéramos X cuadrada. La derivada de X cuadrada es 2X. Pero como es una función en vez de X, es 2X por la derivada de X. Es decir, 2 por U por la derivada de U. Esta derivada respecto de Y es menos 1. ¿Por qué? Porque derivada de X es 0 y derivada de menos Y es menos 1. Por lo tanto, va a quedar de la siguiente manera. Aquí cerramos. Y dividimos todo entre X menos Y ahora a la cuarta. ¿Sí? Ahora podemos simplificarlo un poco más. ¿Sí? F(y) es igual a, multiplicamos aquí, noten que aquí este menos se va a ir con este menos de aquí. Nos queda 2 por X cuadrada por X, es 2X cúbica, menos 2Y por X cuadrada,
dividido entre x menos y a la cuarta. Este sería el resultado de f y y. Lo que van a hacer ahora es a esta derivada de y, derivarla respecto de x. Esta sería la derivada f y x. Aváncenle y ahorita verificamos si lo hicieron bien. Profe, dice una compañera que si la puede aceptar, se... ¿Cómo quedó entonces la derivada? Vamos a ver. Esto que ya hemos derivado respecto de y, lo vamos a derivar ahora respecto de x. Noten que aquí sí va a valer la derivada de lo de arriba, porque derivada de x cuadrada va a ser 2x. Entonces escribimos x menos y al cuadrado, que es este v, x menos y, este término al cuadrado, multiplicado por la derivada de u, la derivada de lo de arriba. Creo que no se ve mi fórmula. La derivada de lo de arriba quedaría como, ahí ya se ve, ¿sí? Derivada de x cuadrada, 2x. Y esto hay que restarlo, perdón. Hay que restarle u, que sería x cuadrada, que multiplica en este caso a la derivada de esto, pero ahora respecto de x. La derivada de eso respecto de x va a ser 2 que multiplica x menos y, que multiplica la derivada de lo de adentro por la regla de la cadena. La derivada de x menos y respecto de x es 1. Por lo tanto, bueno, es como si no pusiera nada, es lo mismo. Aquí cerramos y dividimos entre v, al cuadrado, que sería x menos y a la cuarta. Aquí todavía podemos simplificar juntando términos semejantes. ¿Qué va a quedar arriba? Veamos, tenemos aquí un término cuadrático multiplicado por este 2x. Lo voy a desarrollar acá abajo. Así que vamos a tener lo siguiente. Mejor cambio de hoja. Vamos a desarrollar este cuadrado. Tenemos el cuadrado del primero
más el doble producto del primero por el segundo, que en este caso es menos 2 veces xy, más el cuadrado del segundo, que sería y al cuadrado. Esto va a multiplicar a 2x menos aquí tenemos x cuadrado que multiplica a x que multiplica a 2 es 2x cúbica. 2x cúbica y este signo va a ser negativo. Y ahora menos por menos es más 2x cuadrada y dividido entre x menos y a la cuarta. Ahora vamos a desarrollar esta multiplicación. Nos va a quedar de la siguiente manera. Fyx igual a x cuadrada por 2x es 2x cúbica. Noten que aquí ya tenemos un 2x cúbica que se va a eliminar con eso. Entonces, 2x cúbica menos ahora 4x cuadrada por y, porque es 2x por 2xy, más 2xy cuadrada menos 2x cúbica más 2x cuadrada y. ¿Sí? Ahora esto dividido entre x menos y a la cuarta. Si me van siguiendo, debería de salirnos el mismo resultado. Este es 2x cúbica negativo, 2x cúbica positivo. Se van. Tenemos menos 4x cuadrada y aquí tenemos más 4xy cuadrada. Nos quedaría de la siguiente manera. Menos 4x cuadrada. Profe, se me va a acabar la pila de mi teléfono. ¿Me puedo conectar con mi computadora y me acepta? Sí, sí, sí. Menos 4x cuadrada y Inge, más 4, ¿sí? sigue habiendo términos semejantes. Sí, Menos 4x al cuadrado y más 2, más 2. ese y el último. Ah, gracias. Yo pensé que era este mismo término de No, aquí. Por eso no. ya los he dicho así. Entonces este es menos 4 y aquí tenemos un más 2. Entonces nos quedaría menos 2, ¿cierto? Si no lo había visto. Dije, Menos me 2. comenta un compañero que si lo puede aceptar, por favor. ¿Sí? Menos 2 y el otro también va a ser 2. ¿Cierto? Aquí va a ser 2xy cuadrada. Dividido entre, ahora sí, x menos y a la cuarta. Bien, si todo sale bien, la segunda derivada, que sería la derivada mixta fxy, tendría que darnos el mismo resultado y así comprobaríamos que nuestras derivadas segundas mixtas son correctas. Lo copiamos, por favor. Me indican cuando terminemos para pasar a la otra derivada mixta. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Esta que nos dio fue de la derivada de x cuadrada sobre x menos y al cuadrado, ¿no? Es la derivada, no. De la primera derivada respecto de y. Que creo que va a ser el resultado, ¿no? Si te refieres a que si es esta función, sí es esta función. Sí, pero el que nos dio de yx, la hicimos
de la de x cuadrada sobre x menos y al cuadrado. ¿De esa? ¿Ah? Sí, es correcto. Ah, ok, ok. ¿Puede subir un poco su hoja, por favor? Listo, profe. Va. Ahora vamos a la segunda derivada que sería fxy. Bien, ahora vamos a la segunda derivada que sería fxy. Es decir, a la derivada de x, fxy, voy aquí a volver a apuntar la derivada de x porque se había quedado aquí arriba. X menos y al cuadrado. Ahora esa derivada de x la vamos a derivar respecto de y. ¿Sí? Recuerden aquí que les comenté que la variable que más cerca se encuentra de la f es la que primero se deriva. Si yo tengo fxy, primero derivamos respecto de x y después respecto de y. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Bien, v, que sería x menos y al cuadrado, que multiplica a la derivada de u. La derivada de u sería menos 2y, porque ahora es respecto de y. Menos u es menos y al cuadrado, por derivada de v, esta derivada de v es 2 que multiplica x menos y, por la derivada de lo de adentro. Como es derivada de lo de adentro y es respecto de y, derivada de esto respecto de y, aquí sí vale menos 1. Recuerden que la derivada de lo de adentro respecto de x será 1. 1 positivo, porque aquí el x viene positivo. Pero respecto de y, como y es negativo, tendremos que multiplicar por menos 1. Esto dividido entre x menos y elevado a la cuarta. Lo simplifican, por favor, a ver si nos da lo mismo y terminamos. Sí, que bueno, a ver si me dio lo mismo. Sí, profe, sí da lo mismo. Va. Yo les creo, pero igual vamos a comprobarlo. Así que vamos a hacer esta multiplicación. Aquí sería x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo,
Esto multiplica a 2 negativo y menos por menos es más. Entonces ya lo dejamos de una vez como más. Y cuadrada que multiplica, pero aquí nos queda un menos. Entonces, sí va a ser menos. Porque este menos lo podemos quitar con este menos. Pero aquí nos queda un menos. Entonces sería menos 2y cuadrada, pero este y cuadrada que multiplica x, menos 2y cuadrada x, ahora menos por menos más 2y cúbica, nada más. Parece que ya está bien. Dividido entre x menos y elevado a la cuarta. Esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a multiplicar aquí. Menos 2y por x cuadrada es menos 2y x cuadrada. Menos 2y que multiplica menos 2 es más 4. X y y cuadrada. Menos 2y que multiplica y cuadrada es menos 2y cúbica. Y ahora tenemos aquí menos 2y cuadrada x más 2y cúbica. Esto lo vamos a sumar con términos semejantes. Aquí tenemos este y este que se eliminan. Nos va a quedar 4x y cuadrada menos 2. Aquí es menos 2 y cuadrada x, bueno, este se va con este y nos queda 2x y cuadrada y de este lado menos 2x y cuadrada. No, este es semejante con cuál, con este. Entonces quedaría este otro menos 2x cuadrada y 2x cuadrada y más 2xy cuadrada dividido entre x menos y a la cuarta. Esto sería el resultado de la derivada de segundo orden mixta fxy. Que si lo vemos respecto a la que ya habíamos obtenido, el resultado es el mismo. Dije, ¿Sí? dice un compañero que si lo deja entrar, por favor. Listo. Que sería esto de campo. ¿Sí? Notamos que es lo mismo. Lo terminamos de apuntar, por favor, para acabar el apunte. Y les voy a dejar tarea. Inge, una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Cree que puede subir el video a la plataforma? Es que me ha fallado mucho el internet y no he podido anotar bien. Por favor. Sí. Si lo subo, igual voy a tratar de mandárselos por foto, por lo menos este último ejercicio que es el más largo. Tarea.
¿Ya lo puedo cambiar? Ya dije. Ya, Inge. Inge. Listo, estos serían los ejercicios y en un momento se los voy a subir escaneados al grupo. Así que nada más copien los números porque les voy a mandar 2 hojas atiborradas de ejercicios. Los únicos que van a contestar son 11, 17, 12, 16, 21, 25, 26, 29. No son tantos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ejercicios nada más. Y los únicos que tienen derivadas parciales de segundo orden son 83 y 84. Entonces, estos ejercicios son derivadas de primer orden. Algunos de los ejercicios piden evaluar en un punto dado. Por ejemplo, el número 59 es una función y pide evaluar la primera derivada tanto de x como de y en el punto 1, 1, 1. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a la derivada, a ese resultado que ya hemos obtenido, en este caso esto, sustituimos lo que vale x, lo que vale y y lo que vale z. Y el resultado va a ser un escalar, ¿sí? Entonces lo copiamos, pasamos lista y sería todo. Y les paso los ejercicios. Terminen de copiar en lo que paso lista, por favor. Álvarez Espinosa, Alan Guisepe. Presente. Baltasar Hernández. Presente. Campos Negrete. Cardona García Blando. Presente. Castillo Medina Agustín. Castillo Medina Agustín. Cerón Mociños Ángel Eduardo.
De Jesús San Agustín Everardo. Presente, Inge. Presente Everardo. Fragoso Sánchez José Ángel. Presente, profe. Guzmán Hernández Eric. Presente. Guzmán Morales Lucas. Presente. Hernández Salas Ángel Alejandro. Presente. Presente. Juárez Sánchez Edgar Yael. Presente, dice en el chat. Juárez Santa María Brian Eduardo. Presente, profe. Presente. Medina Cebada Evelyn Criseli. Presente. Mendoza Villegas Oscar Saúl. No está. Monroy Morales Angeli Brittany. Presente. Presente. Murillo Sierra Eric. Nogués Hernández Jesús Eduardo. Presente. Presente. Alcalá Leonardo Axel. Presente. Axel. Presente. Ángeles Lozano José Manuel. Presente. Presente. Baños Acuña José Luis. Caballero Nájera Jacaranday. Presente. Presente. Cortés Ramírez Juan Carlos. Presente. Presente. Díaz Vadillo Everardo. Presente. Presente. González Juárez Agustín. Presente. Presente. Hernández González Jairo. Jairo Presente, Inge. Hernández González. Hernández Pérez. Presente. Mariscal Pérez Sergio. Mariscal Pérez Sergio. Márquez Gaspar Fernando Ulises. Márquez Gaspar. Moreno Pérez Alan Miguel. Presente, Inge. Moreno Pérez. Presente. Quirós Gómez Miguel de Jesús. Presente, Inge. Presente. Ramírez Olvera María Itari. Presente. Presente. Reina Silva Elián. Presente, profe. Presente. Rojas Domínguez Carlos Eduardo. Presente, Inge. Presente. Silva Rocha Juan Antonio. Presente, Inge. Presente. Telles Aguirre Jorge Alberto. Presente. Presente. Velázquez Esquitín José Manuel. Presente. Pedraza Mendoza Javier. Sierra Flores Carlos Alberto. Sierra Flores Carlos Alberto. Con el chat. Edgar y Carlos Alberto Sierra Flores ya están apuntados. Bueno, esto sería todo por el tema. No me mencionó de a mí, profe, derivadas no me de mencionó a orden mí, superior. profe. ¿Quién es usted? Gómez Montaño. Gómez Montaño. Listo. Creo que hay otro presente en el chat. Creo que es tu segunda asistencia, Gómez Montaño. Ah, Ok, Juárez Sánchez, Carlos Alberto y Pedraza Mendoza. Pedraza Mendoza. Inge Hernández González Jairo, ¿sí me puso asistencia? Hernández González. Aldo Tonatiu. No, ya hay una. Sí, Inge, Jairo Tonatio. Sí. Jairo Tonatiu, sí. Bien, pues si ya Gracias. copiaron los números de los ejercicios, les paso ahora por escáner los ejercicios, la página de los ejercicios para que lo contesten de tarea. Estos 15 ejercicios irían en el problemario. No sé si ya les dejé algunos ejercicios de tema 4, pero... Sí, es la tarea 2. Inge. Inge ya nos sacó como 4 o 5. Y la siguiente semana haremos un cuestionario durante la clase
para la evaluación de ese 10% de tema 4. Entonces todavía no tenemos que entregar esto, ¿verdad? Esto de tema 4 todavía no acabamos, aunque vamos a acabar mañana, la siguiente semana vamos a ver más ejercicios. Órale. Sale, Inge. Sí, Inge, está bien. Que tengan buena tarde, nos vemos, hasta Hasta mañana. luego. Órale, nos Luego, vemos. buenas noches. Buenas noches. Bye. Sí.